En el año 897, Roma fue testigo de uno de los episodios más macabros en la historia de la Iglesia Católica, el Sínodo del Cadáver. Impulsado por odio y rivalidades, el Papa Esteban VI ordenó exhumar el cuerpo de su predecesor, Formoso, quien había fallecido meses antes. Lo vistieron con las vestiduras papales, lo colocaron en un trono y lo llevaron ante un tribunal en la Basílica de San Juan de Letrán para enfrentarse a un juicio sin precedentes. Acusado de herejía y perjurio, el cadáver de Formoso permaneció inmóvil mientras un diácono hablaba en su nombre, y Esteban desataba su furia contra él. El juicio terminó con la condena del difunto papa. Sus dedos fueron amputados y su cuerpo, profanado, arrojado al río Tíber. Pero esa afrenta desató lo que muchos creen fue una maldición. Pocos meses después, Esteban VI fue depuesto, encarcelado y estrangulado. Un final trágico que muchos interpretaron como la venganza de Formoso. Desde entonces, su nombre y su sombra se convirtieron en leyenda. En los pasillos de la Basílica de San Pedro, se dice que su espíritu aún vaga, manifestándose en tiempos de crisis como una advertencia para aquellos que osan profanar el poder sagrado en beneficio de sus ambiciones. Esta es la historia de la maldición del Papa Formoso y el juicio que desafió incluso a la muerte. Roma, año 891. La Roma medieval, con su austera arquitectura y sus calles irregulares, se despierta bajo un cielo que anuncia tormentas. La ciudad ha visto siglos de gloria y traiciones, de ascensos y caídas, y ahora el centro de la fe católica se encuentra atrapado en las redes del poder mundano y la superstición. Los callejones, empedrados y oscuros, resguardan murmullos de conspiración, y las piedras de sus antiguas murallas parecen haber sido testigos de secretos tan antiguos como el mismo credo que emanan sus altares. Dentro de este intrincado laberinto de poder y fe, Formoso, el recién nombrado Papa, se mueve con el sigilo de quien conoce que cada palabra, cada decisión, cada gesto puede atraer nuevos enemigos. De semblante severo y semblanza sobria, Formoso Arana ha asumido el liderazgo de la Iglesia Católica en una de las épocas más volátiles de su historia. A lo largo de sus años en el clero, ha observado cómo el fervor religioso se entrelaza con el deseo por el control, cómo los ideales más elevados pueden ser usurpados por ambiciones mundanas y el deseo de dominio. En su camino hacia el altar de la Basílica de San Pedro, donde cada día comienza su jornada de oración, los pasillos largos y sombríos se despliegan frente a él, como si lo guiaran hacia el corazón oscuro de la iglesia. La luz de los candelabros apenas ilumina las paredes de piedra fría y desgastada, y su tenue resplandor parece vacilar, atrapado entre la luz y las sombras. Es aquí, en este silencio casi sepulcral, que Formoso reflexiona sobre las amenazas que se avecinan. La figura del cardenal Sergio, un hombre de mirada astuta y voz fría, se alza en su mente como un símbolo de esa amenaza constante. Con su estatura delgada y su porte elegante, Sergio representa a la poderosa familia Spoleto, la cual, durante décadas, ha intentado someter al papado a sus deseos y caprichos. Esa mañana, tras un rato de silencio, Formoso es interrumpido por el eco de unos pasos resonando en la piedra, pasos que parecen anunciar la llegada de algo ominoso. No es otro que Sergio, quien se aproxima con su habitual porte erguido y su expresión calculadora. Al llegar, sus ojos se encuentran brevemente, y la mirada de Sergio no esconde ni respeto ni devoción. El Papa sabe que la cortesía del cardenal es, en el mejor de los casos, una mascarada conveniente. Horas después, en una reunión de la curia en el Palacio Papal, Formoso se enfrenta a una atmósfera cargada de silencios y de miradas furtivas. La sala es amplia y oscura,
decorada con tapices que retratan a antiguos papas y mártires, y cada detalle parece diseñado para recordarle la solemnidad de su posición y el peso de la tradición. Formoso se sienta al centro de la mesa, bajo la opaca luz de los candelabros, mientras alrededor de él los clérigos y nobles ocupan sus lugares. La tensión en el ambiente se percibe como un peso tangible, y las sombras proyectadas por las velas oscilantes dan a sus rostros un aire casi fantasmal, como si cada uno de ellos estuviese resguardando secretos. El cardenal Sergio toma la palabra con voz suave, calculada, y habla sobre las necesidades de la Iglesia en aquellos tiempos de incertidumbre. Sus palabras son medidas, cautelosas, pero en el fondo palpita una urgencia. Sergio sugiere, sin llegar a insinuarlo directamente, la conveniencia de fortalecer las alianzas con ciertas facciones nobles, especialmente con la familia Spoleto, cuyos intereses son tan antiguos como la propia Roma. La propuesta de Sergio está tejida con maestría. Él sabe qué decir y qué omitir, cómo ofrecer sin imponer, cómo incitar al Papa a aceptar sin jamás exigir. Pero Formoso, que ha visto tantas intrigas y traiciones en su largo camino hacia el papado, no se deja engañar. Sus ojos, aunque serenos, se clavan en Sergio con una intensidad que desconcierta a algunos de los presentes. El Papa lo observa en silencio, y en ese intercambio de miradas se percibe algo más profundo que una simple negativa. Es un enfrentamiento de voluntades, una batalla silenciosa entre quien defiende el deber de su posición y quien busca manipularlo. La Iglesia no es moneda de cambio, dice finalmente Formoso, su voz baja, pero firme. No nos someteremos a intereses ajenos al propósito divino. He sido puesto aquí por voluntad de Dios, no por ambiciones de ningún hombre. Al escuchar estas palabras, la expresión del cardenal Sergio se endurece apenas un instante, pero lo suficiente como para que Formoso perciba la sombra de una amenaza. Sergio fuerza una sonrisa fría y sin calidez alguna, y en su mente queda claro que esta negativa no será olvidada. La confrontación con el Papa no es un obstáculo, sino el inicio de una lucha sutil pero constante. Formoso se retira de la reunión consciente de que ha plantado la semilla de una enemistad que solo puede crecer y volverse venenosa. Aquella noche, al regresar a su habitación en el palacio, Formoso siente el peso de las decisiones que ha tomado, de las palabras que ha pronunciado. Con una vela en mano, se detiene un momento frente a un crucifijo colgado en la pared. La luz temblorosa proyecta sombras danzantes que parecen deslizarse por las paredes, y el rostro del crucifijo parece contemplarlo con una mezcla de misericordia y advertencia. Formoso cierra los ojos y murmura una plegaria, pidiendo fuerza y protección. Un aire helado recorre la habitación, y por un instante tiene la impresión de que alguien lo observa. Abre los ojos, y aunque sabe que está solo, la sensación de ser vigilado persiste. Desde las paredes, las sombras parecen alargarse, y el silencio se convierte en un eco opresivo que llena el espacio. El Papa intenta ignorar esta inquietud, pero en el fondo de su ser siente que algo oscuro se aproxima, una presencia invisible que aguarda el momento oportuno para manifestarse. Al día siguiente, Formoso se dirige a la Basílica de San Pedro para oficiar una misa. Las puertas de madera maciza se abren lentamente, revelando el vasto espacio del templo, donde las luces de los candelabros apenas logran disipar la penumbra. A medida que avanza, los murmullos del pueblo se apagan y las miradas se elevan hacia él con una mezcla de respeto y expectativa. Los fieles lo observan, algunos con devoción sincera, otros con un temor reverente que nace de las historias que circulan sobre las luchas de poder
y las traiciones en el Vaticano. Al caminar por el corredor central, sus ojos se encuentran con los de varias figuras. Hay niños que lo miran con asombro, ancianas que murmuran oraciones y nobles que inclinan apenas sus cabezas en un saludo frío y protocolar. Cada uno de ellos representa una facción, una ideología, un interés. Pero entre todas esas miradas, es una en particular la que se encuentra con la suya y le provoca una inquietud inexplicable. Es el cardenal Sergio, quien está de pie junto a los otros clérigos, con los labios tensos y los ojos entrecerrados, observándolo con una intensidad que bordea la hostilidad. La misa transcurre sin incidentes, pero cuando Formoso alza sus manos para bendecir a la multitud, un frío extraño recorre sus dedos. La bendición, que normalmente sería un acto solemne, se convierte en una sensación incómoda, como si sus propias manos fueran repentinamente incapaces de impartir paz. El rostro de Sergio permanece grabado en su mente, una sombra persistente que le recuerda que su posición, aunque bendecida por Dios, está en constante peligro. Esa noche, en la soledad de sus aposentos, Formoso reflexiona sobre lo que ha visto, sobre el odio que ha percibido en los ojos de Sergio y en los murmullos de la curia. El viento sopla fuerte contra las ventanas del palacio, y las sombras que se proyectan en las paredes parecen figuras al acecho. Formoso, que siempre has encontrado paz en la oración, esta vez se encuentra inquieto, como si una fuerza oscura hubiese penetrado en los muros del Vaticano, aguardando el momento de asaltar su espíritu. Con el paso de las horas, su mente no se aquieta. Las palabras de los clérigos y los murmullos en la sala de la curia retumban en sus pensamientos, y su mirada se pierde en la penumbra de la habitación, donde el silencio parece palpitar. Se arrodilla junto a su lecho, apoyando las manos sobre la fría piedra del suelo, y musita una plegaria. Dios mío, dame la fuerza para cumplir mi misión, para proteger tu iglesia de quienes la asedian y de las sombras que se ciernen sobre ella. En el profundo silencio de la noche, su plegaria se disuelve como un susurro, pero queda suspendida en el aire, un ruego sin respuesta, una petición que presagia la oscuridad que está por caer sobre él y, sobre todo, lo que representa. Roma, año 896. La niebla densa cubre Roma como un sudario gris. La ciudad ha caído en un estado de inquietud latente, un silencio cargado de presagios y temores que se ciernen sobre sus habitantes como una sombra constante. Los rumores circulan en susurros por las calles y en los pasillos oscuros de las iglesias y palacios. El Papa Formoso, hombre de convicciones férreas y voluntad de hierro, ha caído enfermo. Su apariencia, antaño firme y serena, ha sido sustituida por un rostro demacrado y sombrío, en el que el peso de los años y las tribulaciones se ha manifestado con una rapidez inquietante. Formoso sabe que algo no va bien. Lo siente en la pesadez que lo abruma al caminar, en el dolor persistente que ha comenzado a invadir su pecho, y en la mirada de los que lo rodean, una mezcla de respeto y fría distancia que revela el creciente aislamiento en el que se encuentra. Sus aliados, pocos pero leales, han comenzado a ausentarse por orden de la curia, y en su lugar han aparecido figuras sombrías, hombres de la familia Spoleto y clérigos de dudosa lealtad, que observan cada movimiento suyo con ojos vigilantes y sin expresión. En los días de su enfermedad, Formoso se encuentra recluido en una de las cámaras más oscuras del palacio, alejado de la luz y del bullicio de las ceremonias que bajo su mandato habían cobrado una solemnidad renovada. Los corredores fuera de su habitación son transitados solo por unos pocos, y los ruidos que llegan hasta él son lejanos, amortiguados,
como si el mundo ya se hubiera alejado de su figura. En las pocas ocasiones en las que recibe visitas, los diálogos son breves y formales, limitados a preguntar por su salud sin mostrar verdadero interés. Formoso percibe que algunos de sus antiguos colaboradores se han distanciado, movidos quizá por el miedo de asociarse con un papa que cada día se vuelve más vulnerable. Alguien ha dejado un rosario de plata sobre la mesa junto a su cama, un objeto que parece extraño en su propia sencillez y que le da la sensación de ser un símbolo de despedida. Lo observa detenidamente, sintiendo que este pequeño objeto es, quizás, la última señal de respeto que encontrará. A medida que los días se suceden, el Papa comienza a tener visiones febriles, sueños en los que Roma arde bajo una luna roja, y los santos y mártires de los tapices en su habitación parecen cobrar vida y observarlo con una mezcla de compasión y advertencia. En una ocasión, cree ver a un joven diácono acercarse con una expresión de angustia, y al preguntarle su nombre, el joven responde en un susurro apenas audible: «Yo soy la voz que os acompañará en vuestro juicio». Formoso despierta entonces sobresaltado, el eco de aquellas palabras aún resonando en su mente, como si ese sueño le estuviera advirtiendo del final que se aproxima. Aunque es consciente de la hostilidad que lo rodea, sus fuerzas lo abandonan lentamente, como si una enfermedad desconocida consumiera su cuerpo y su espíritu en silencio. Una tarde fría de invierno, mientras las sombras del crepúsculo envuelven el Vaticano, se anuncia la muerte de Formoso. Su cuerpo es hallado en su lecho, con las manos entrelazadas sobre el pecho y el rostro sereno, pero marcado por la tensión de una lucha silenciosa. Nadie puede precisar la causa exacta de su fallecimiento. Algunos sugieren que su corazón cedió a la presión de los años y las preocupaciones, mientras otros susurran que pudo haber sido envenenado, una teoría que se convierte en el murmullo predominante entre los pasillos oscuros de Roma. Los rumores sobre su muerte comienzan a extenderse como el viento. Se cuenta que Formoso, consciente de que el final estaba cerca, se había retirado a su habitación para rezar, pidiendo perdón por los pecados de la Iglesia y encomendando su alma a Dios. Otros aseguran que en sus últimos días murmuraba palabras incomprensibles, mencionando la sombra que se aproxima y el juicio que ha de venir, como si un conocimiento inquietante lo hubiera acompañado hasta sus momentos finales. Mientras tanto, la familia Spoleto, silenciosa pero vigilante, ha comenzado a moverse. En una audiencia privada, Sergio y otros miembros de la curia se reúnen para planificar lo que será el futuro de la Iglesia tras la muerte del Papa. La posición que deja vacante es demasiado importante como para que una sola facción se apodere de ella. En susurros, los hombres de Spoleto sugieren que alguien leal, alguien que no tema reescribir la historia a su conveniencia, debería ser el próximo en ocupar el trono papal. El día del funeral de Formoso la ciudad parece sumida en una penumbra inusual. Bajo un cielo nublado la procesión es discreta y rápida, casi como si quisieran cerrar aquel capítulo sin ceremonia alguna. Los fieles, que alguna vez acudieron en masa para recibir su bendición, ahora se limitan a observar desde la distancia, con expresiones de incertidumbre y temor. En sus ojos se percibe una mezcla de respeto por el Papa caído y de sospecha por las circunstancias que lo rodearon en sus últimos días. La ceremonia fúnebre es breve. Formoso es enterrado en un pequeño sepulcro dentro de la Basílica de San Pedro, y su entierro pasa casi inadvertido para la curia, cuyos miembros se mantienen al margen, asistiendo más por deber que por devoción. Entre ellos, el cardenal Sergio observa la escena con una expresión indescifrable,
sus labios curvados en una línea tensa que parece ocultar una satisfacción contenida. Antes de que el sepulcro sea sellado, Sergio se acerca al cuerpo de Formoso y en un gesto de fría solemnidad coloca una cruz sobre el pecho del difunto. Aquella cruz es más que un símbolo. Es una marca de la victoria de los Spoleto, un recordatorio de que su influencia se ha impuesto sobre la voluntad del Papa. Mientras Sergio se retira, las palabras de Formoso pronunciadas en su última reunión en la curia resuenan en su mente. La Iglesia no es moneda de cambio. Sergio sonríe para sí mismo, y la imagen de esa cruz sobre el cuerpo de Formoso se graba en su memoria como un trofeo. Las semanas siguientes a la muerte de Formoso traen consigo un aire denso y pesado, como si la misma ciudad estuviera enlutada. Los rumores se convierten en historias, las historias en leyendas, y poco a poco se esparce la creencia de que la muerte de Formoso no fue una simple casualidad. Los campesinos y comerciantes que circulan por Roma comentan entre murmullos que el alma del Papa ha sido traicionada, que los propios muros del Vaticano se han impregnado de una maldición. Dicen que algunas noches, cuando la basílica se encuentra desierta, las sombras parecen moverse por los pasillos, susurrando el nombre del Papa caído. Una noche, uno de los guardias que vigila el palacio papal júrame haber visto una figura alta y solemne caminar en dirección al sepulcro de Formoso. Aunque trata de racionalizar la visión, de convencerse de que fue una ilusión provocada por el cansancio, el guardia no puede evitar que el frío le recorra la columna al recordar aquellos ojos, fijos y vacíos, que parecían clavar una advertencia en el aire. Desde entonces, en Roma, se comienza a hablar de una presencia inquietante en la Basílica de San Pedro, una sombra que no pertenece a ningún ser vivo, pero que parece guardar un rencor antiguo y profundo. Las palabras de Formoso se han vuelto un eco distante, una advertencia ignorada por los que ahora manejan el poder. Pero su sombra, esa que parece recorrer los muros de la basílica, se convierte en el preludio de algo oscuro, algo que ningún hombre de poder puede controlar. En una audiencia privada, mientras la curia debate sobre el futuro de la Iglesia, un viento extraño cruza la sala, y por un instante todos guardan silencio, como si un presentimiento de desdicha hubiera atravesado el lugar. Sergio y sus aliados están seguros de que han vencido, de que el nombre de Formoso pronto será olvidado, reducido a una página oscura de la historia eclesiástica. Sin embargo, en los días que siguen, algunos empiezan a dudar. Las primeras señales de desconfianza emergen entre los asistentes al Vaticano, y un susurro, débil pero constante, comienza a recorrer Roma. La maldición de Formoso. Roma, año 897. La noticia se esparce por Roma como un eco siniestro. Un rumor, casi increíble, empieza a recorrer cada rincón de la ciudad. El Papa Esteban VI ha ordenado la exhumación del cadáver de Formoso. La incredulidad pronto se convierte en consternación y, a medida que los detalles del próximo juicio salen a la luz, los ciudadanos comienzan a murmurar palabras como sacrilegio y herejía. Nadie puede entender por qué Esteban, sumido en el odio y en una especie de obsesión febril, ha decidido llevar a cabo semejante espectáculo. La razón detrás de esta locura se convierte en el tema principal de los círculos de Roma, y muchos temen que esta iniciativa sea el preludio de algo aún más oscuro. La orden del Papa es clara. Formoso debe ser juzgado post-mortem, y su cuerpo será llevado ante el tribunal papal para enfrentar las acusaciones de perjurio y ascenso ilegítimo al papado. Se decreta que la Basílica de San Juan de Letrán será el lugar donde se llevará a cabo el juicio,
y las preparaciones comienzan en un ambiente de tensión y desconcierto. Al amanecer, un grupo de clérigos, obedientes pero horrorizados, se dirige al lugar donde el cuerpo de Formoso descansa desde hace un año. La tierra es removida con manos temblorosas y miradas de incredulidad, y cuando el ataúd emerge a la superficie, un silencio espeso cae sobre ellos. Al abrir el féretro, los hombres retroceden instintivamente. El cadáver de Formoso yace allí, cubierto de una lividez cadavérica que apenas disfraza la dignidad que alguna vez lo caracterizó. Con sumo cuidado, los clérigos lo visten con las vestiduras papales, siguiendo órdenes estrictas de Esteban. Lo colocan en un trono improvisado, sus dedos rígidos y marchitos apoyados sobre las rodillas, como si aún poseyera la autoridad que el odio de sus enemigos le había arrebatado. Uno de los jóvenes diáconos encargados de preparar el cuerpo apenas puede sostener el temblor de sus manos, mientras coloca la mitra sobre la cabeza del cadáver. Sus ojos, abiertos y en estado de descomposición, parecen proyectar una mirada muerta, pero penetrante, que se queda grabada en las retinas de todos los presentes. Una procesión inquietante se forma para trasladar el cadáver de Formoso a la Basílica de San Juan de Letrán. Por las calles desiertas de Roma, el trono que sostiene su cuerpo se desplaza lentamente, flanqueado por guardias y clérigos con rostros sombríos. El aire es espeso, casi irrespirable, y en cada esquina se ven figuras que observan desde la penumbra, incapaces de apartar la vista de aquel espectáculo impío. Al paso del cortejo, se escuchan murmullos ahogados de superstición y temor. Algunos aseguran que el cadáver de Formoso emite un leve resplandor, un signo divino de su inocencia. Otros lo ven como una maldición, un castigo de los cielos por el sacrilegio que están a punto de presenciar. Finalmente, al llegar a la basílica, el trono es colocado en un lugar prominente frente al altar, y el cuerpo de Formoso se erige como un símbolo macabro, rodeado por las sombras que se alargan en el suelo de mármol oscuro. El ambiente es opresivo, y la luz de los candelabros proyecta sombras temblorosas en las paredes, creando un efecto fantasmal en cada rincón de la basílica. El silencio es casi absoluto, roto solo por el susurro de las velas, como si hasta el aire se negara a perturbar aquel momento de ultraje. Con expresión severa y rígida, Esteban VI toma su lugar frente al cadáver. Su rostro está desencajado por una mezcla de furia y satisfacción, y sus ojos arden con una intensidad que perturba a todos los presentes. Es el único que parece disfrutar de la escena, como si el odio que lo consume encontrara alivio en el tormento del difunto. Su postura es rígida, y cada palabra que pronuncia resuena en la basílica con un tono afilado y ácido. Esteban inicia el juicio en voz alta, llamando a Formoso por su nombre y acusándolo de perjurio y de haber usurpado el trono papal. Al no recibir respuesta, levanta la voz, enfurecido, y ordena que un diácono hable en nombre del difunto. Un joven clérigo, pálido y con las manos temblorosas, toma la palabra en representación del cadáver, repitiendo las respuestas con voz quebrada, apenas audible, como si un peso insoportable le oprimiera el pecho. Cada palabra que pronuncia parece una blasfemia, un insulto a la memoria de un papa fallecido, pero no se atreve a desobedecer la orden de Esteban. Mientras el juicio continúa, el espectáculo toma un matiz aún más grotesco. La furia de Esteban se desborda en cada acusación, como si el odio que siente no pudiera ser contenido por el tiempo ni la muerte. Al levantar su voz, su figura parece ampliarse, proyectando una sombra inmensa que envuelve el trono de Formoso. Las palabras de condena caen una tras otra, y cada frase resuena en los oídos de los presentes como un eco siniestro,
un presagio de desgracias aún mayores. Entre la audiencia, el desconcierto es absoluto. Los rostros de los clérigos reflejan una mezcla de miedo y aversión, y algunos de los más jóvenes apenas pueden contener el temblor de sus manos mientras escuchan las acusaciones. Los ojos de Sergio, el cardenal de la familia Spoleto, están fijos en el cadáver, su mirada fría y calculadora apenas mostrando una leve satisfacción. Para él, este juicio es la culminación de la victoria sobre un enemigo odiado, un triunfo que lleva grabado el sello de la familia que ha conseguido su propósito. Pero no todos comparten esa frialdad. Muchos de los clérigos presentes empiezan a apartar la vista, horrorizados por la visión del cadáver mutilado, colocado en el trono como un espectro en busca de justicia. Incluso los guardias, hombres endurecidos por años de servicio, sienten un escalofrío recorrerles la columna vertebral. Uno de ellos, un hombre robusto y sin apenas expresiones, murmura en voz baja una oración, como si temiera que el alma de Formoso estuviese presente en la basílica, escuchando cada palabra de ultraje. El clímax del juicio llega cuando Esteban, lleno de una rabia desbordante, proclama el veredicto: culpable. La condena de Formoso no es solo una declaración, es un acto de humillación. Esteban ordena que el cadáver sea despojado de sus vestiduras papales, arrancándole cada símbolo de autoridad, cada emblema de la dignidad que en vida le perteneció. Las insignias son retiradas de su cuerpo marchito, y los 3 dedos de su mano derecha, aquellos con los que impartía la bendición papal, son amputados en un acto de odio final. Los asistentes contienen la respiración, mientras la visión de la mutilación del cadáver causa un horror que no se atreverán a expresar en voz alta. La figura de Formoso, inerte pero solemne, parece absorber el ultraje sin rendirse, como si su misma muerte lo volviera intocable ante las injurias de su enemigo. Pero el aire se vuelve más frío, y un viento inexplicable recorre la basílica, helando a quienes asisten en silencio. Con un gesto final de desprecio, Esteban ordena que el cuerpo mutilado de Formoso sea arrojado al río Tíber, un acto que no solo pretende borrar su memoria, sino eliminar cualquier vestigio de su existencia. Los guardias, temerosos y a la vez consternados, obedecen en silencio, y el cuerpo de Formoso es levantado y conducido fuera de la basílica, dejando un rastro fúnebre que parece marcar las piedras a su paso. Esa misma noche, bajo la sombra de la luna, el cadáver de Formoso es arrojado al río, sumergiéndose en las aguas oscuras del Tíber. El silencio que sigue es absoluto, roto solo por el murmullo de las olas que lo arrastran hacia las profundidades. Pero en las mentes de quienes han sido testigos, la visión de su cuerpo inerte, profanado y mutilado, permanece grabada como una advertencia de que hay fuerzas que no pueden ser profanadas sin que las consecuencias sean terribles. Los rumores comienzan de inmediato, extendiéndose por Roma con la velocidad de una maldición. Se dice que una sombra ha sido liberada, que el alma de Formoso ha quedado sin descanso. Aquellos que estuvieron presentes en el juicio, especialmente los miembros de la curia y del clero, sienten una inquietud creciente, como si los ojos vacíos del cadáver los observaran aún, juzgándolos desde el más allá. En las noches que siguen al juicio, una extraña atmósfera envuelve la basílica de San Pedro y el palacio papal. Algunos clérigos aseguran haber visto sombras moverse en los rincones, figuras altas y silenciosas que parecen deambular como almas en pena. Uno de los sacerdotes afirma que, mientras caminaba por uno de los pasillos oscuros, escuchó su nombre pronunciado en un susurro. Los rumores de una maldición comienzan a crecer, y la figura de Esteban VI, antes temida,
empieza a despertar una mezcla de terror y desconfianza entre sus propios seguidores. Desde ese día, el nombre de Formoso deja de ser el de un papa caído en desgracia para convertirse en el símbolo de una justicia divina que ningún hombre puede eludir. Las sombras en los muros del Vaticano parecen resonar con el eco de su venganza. Y la figura de Esteban VI, aunque triunfante en apariencia, comienza a percibir el peso de una maldición que ni la muerte misma puede detener. Roma, pocos meses después del sínodo. Roma ha caído en una penumbra que parece imposible de disipar. Desde el macabro juicio a Formoso, una atmósfera de inquietud y misterio se ha apoderado de la ciudad. Las calles, que alguna vez bulleron con la vida de sus habitantes, ahora son atravesadas por murmullos de terror y superstición. La historia del sínodo del cadáver se ha convertido en una leyenda que se extiende entre la nobleza y el clero, en las iglesias y los mercados. Nadie habla de ello en voz alta, pero en los rincones oscuros todos susurran lo mismo. La maldición de Formoso ha caído sobre quienes profanaron su cuerpo. Desde el juicio, el Papa Esteban VI ha comenzado a experimentar extrañas visiones y perturbaciones que socavan su seguridad. Su espíritu, antes férreo y decidido, ha comenzado a resquebrajarse. En sus momentos de soledad, en los aposentos sombríos del palacio papal, experimenta una creciente sensación de asfixia, como si una presencia intangible lo acechara desde la penumbra. Aunque intenta racionalizar sus temores, la presencia de Formoso se ha vuelto para él una sombra ineludible, y cada rincón del Vaticano parece susurrar el nombre del difunto papa. Durante las noches, Esteban se despierta sobresaltado, el sudor frío cubriendo su rostro. La quietud de la habitación es sofocante, y el silencio es roto solo por el lejano susurro del viento que parece traer consigo las voces del pasado. Una de esas noches, convencido de que algo o alguien lo observa desde las sombras, grita ordenando a sus guardias que revisen el lugar. Los hombres entran, perturbados, pero no encuentran nada. Solo el eco de sus pasos y el reflejo de sus antorchas acompañan su revisión. Sin embargo, al retirarse, uno de ellos jura haber visto una sombra alta y encorvada desaparecer en el rincón más oscuro de la estancia. A medida que los días pasan, Esteban VI comienza a perder el control sobre sus emociones. Su aspecto, otrora firme y severo, ahora refleja una tensión constante, y sus ojos, enrojecidos por el insomnio, buscan ansiosos algún consuelo que nunca encuentra. Cada día, su odio hacia Formoso se convierte en un temor que lo consume, una culpa que empieza a estrangular su razón. Y el miedo se transforma en paranoia. En cada mirada, en cada gesto de los miembros de la curia, percibe un signo de traición o burla. Los rumores sobre la maldición de Formoso se extienden entre sus allegados, quienes, aunque en silencio, comienzan a distanciarse. Nadie se atreve a hablar en voz alta de lo que todos perciben, pero el temor de haber incurrido en un pecado imperdonable los atormenta. Algunos aseguran que durante las misas han sentido un frío inexplicable recorrer la Basílica de San Pedro, y más de uno afirma haber visto sombras moverse de forma extraña en los altares. Uno de los jóvenes clérigos, estremecido por las historias que circulan, comienza a temer que Formoso no haya partido en paz y que su alma deambule, buscando venganza. Los sueños de Esteban se tornan más turbios y oscuros, y pronto cada noche se convierte en una batalla que no puede ganar. En una de esas pesadillas, ve el cadáver de Formoso emerger de las aguas del Tíber, arrastrándose con sus manos mutiladas, sus dedos huesudos extendidos hacia él. Sus ojos vacíos lo observan,
y de su boca abierta surge un lamento que resuena como un eco implacable. Esteban, aterrado, intenta alejarse, pero se encuentra atrapado, incapaz de mover sus pies. La figura del cadáver se acerca cada vez más, y en el último instante antes de despertar, escucha las palabras del difunto en un susurro grave. «Yo fui tu hermano, y tú me convertiste en tu enemigo». Despierta sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado. Se lleva las manos a la cabeza y grita, intentando acallar las voces que resuenan en su mente. Pero el eco del lamento de Formoso persiste, y cada noche el sueño se repite, hasta que el terror y la fatiga comienzan a reflejarse en cada aspecto de su vida. El comportamiento errático de Esteban comienza a levantar sospechas entre los miembros de la curia. Su semblante, antes rígido y autoritario, se ha vuelto frágil, y sus palabras, antes llenas de odio, ahora delatan un temor apenas disimulado. Las órdenes se vuelven confusas y contradictorias, y su juicio se torna cada vez más errático. Uno de sus más cercanos consejeros, el cardenal Sergio, intenta calmarlo, pero incluso él, al observar el estado decadente de Esteban, empieza a cuestionar si las leyendas sobre la maldición son reales. Durante una audiencia con algunos nobles, Esteban se pierde en un largo silencio, mirando fijamente un punto en la pared como si algo allí lo fascinara o aterrorizara. Sus palabras se vuelven incoherentes y finalmente, en un acceso de furia, acusa a los presentes de conspirar en su contra, gritando que el muerto y sus aliados buscan arrastrarlo a la perdición. Los asistentes, desconcertados y horrorizados, se retiran sin atreverse a contradecirlo, pero las historias sobre su comportamiento pronto se esparcen entre los pasillos del Vaticano, y su reputación empieza a desplomarse. El desenlace es inevitable. La situación se vuelve insostenible cuando algunos de los altos miembros de la curia, alarmados por el estado mental de Esteban, deciden actuar para poner fin a su mandato. Con el respaldo de un sector creciente del clero y de nobles que han comenzado a cuestionar su liderazgo, una orden es emitida en secreto. Esteban VI debe ser depuesto y encarcelado. La noche de su arresto, la Basílica de San Pedro está sumida en un silencio ominoso. Un grupo de guardias se adentra en las estancias papales. Sus rostros reflejan la incomodidad de aquellos que saben que están participando en un acto temerario, pero necesario. Al entrar en la habitación, encuentran a Esteban murmurando palabras incoherentes, sus ojos inyectados en sangre y su semblante pálido, casi fantasmal. Al notar la presencia de los guardias, retrocede, presintiendo lo que está a punto de suceder. «¿También vosotros os habéis vuelto contra mí?», exclama, su voz entrecortada y temblorosa. Los guardias no responden. En silencio lo conducen fuera de sus aposentos y lo escoltan hasta una celda en los confines del Vaticano. Allí, encerrado y solitario, Esteban comienza a comprender que el fin está cerca. Las paredes de la prisión, frías y desnudas, son testigos de sus últimos días, y el eco de sus palabras, pronunciadas en delirios, se pierde en la oscuridad. El final de Esteban VI llega con rapidez. Aislado y consumido por el terror, el Papa depuesto pasa sus días en un estado de delirio creciente. En las noches, la celda se llena de sombras, y la figura de Formoso parece materializarse en cada rincón oscuro. Esteban, incapaz de soportar la presencia de aquel espectro imaginario, grita hasta quedarse sin voz, suplicando clemencia a un enemigo que ya no puede oírle, o quizás que no quiere. La paranoia y el remordimiento lo devoran. En uno de sus últimos momentos de lucidez, una noche especialmente fría, se arrodilla en el suelo de piedra y murmura palabras de arrepentimiento, una disculpa que nunca llegará a oídos de Formoso. Pero para entonces, su destino ya está sellado.
Pocos días después, el cuerpo de Esteban VI es encontrado en su celda, con marcas de estrangulamiento en el cuello. Los rumores se esparcen inmediatamente. Algunos dicen que fue asesinado por sus propios enemigos. Otros aseguran que la maldición de Formoso había cobrado su primera víctima. Tras la muerte de Esteban, el Vaticano queda sumido en un estado de silencio y tensión. La figura de Formoso, ahora más poderosa en la muerte que en vida, se convierte en un símbolo de advertencia, una sombra que acecha a quienes profanan la justicia y traicionan la memoria de los inocentes. La noticia de la muerte de Esteban se extiende como un murmullo silencioso por Roma, y en cada rincón de la ciudad se habla de que la maldición de Formoso es real, de que el espectro de un papa ultrajado ha comenzado a cobrar su venganza. En las noches siguientes, algunos miembros del clero afirman que la Basílica de San Pedro parece habitada por una presencia invisible. Los candelabros tiemblan sin motivo aparente, y el eco de pasos solitarios se escucha en los pasillos vacíos. La sombra de Formoso ha quedado grabada en la memoria de Roma, y, aunque los hombres de poder intenten ocultarlo, saben que su historia no ha terminado. Roma, poco tiempo después de la muerte de Esteban VI. La muerte de Esteban VI no ha puesto fin a los rumores y temores que han surgido desde el juicio post-mortem de Formoso. Al contrario, la extraña secuencia de eventos, desde el sínodo del cadáver hasta el encarcelamiento y posterior asesinato de Esteban, ha reforzado la creencia en una maldición. Entre los muros del Vaticano, el nombre de Formoso se ha convertido en una advertencia que nadie osa pronunciar en voz alta. Es como si la figura del Papa profanado estuviera más presente que nunca, y el recuerdo de su cuerpo mutilado sigue inquietando a todos. Una noche, bajo un cielo denso y sin estrellas, el río Tíber guarda en silencio uno de los capítulos más oscuros de Roma. Dos pescadores, hombres rudos y acostumbrados a las historias de misterio que circulan por la ciudad, divisan algo extraño a la orilla. La luna, pálida y fría, apenas alcanza a iluminar el contorno de una figura que flota suavemente en las aguas. Al acercarse, sus corazones se paralizan. Reconocen el cadáver de Formoso, aún vestido con los restos de sus vestiduras papales, una imagen solemne que flota en el agua como una aparición de otro mundo. Los pescadores, paralizados entre el temor y el respeto, caen de rodillas, murmurando oraciones y santiguándose sin cesar. La imagen del cadáver, su piel marchita, la mano mutilada y su rostro en paz inquietante. Es como una visión espectral, una presencia que parece surgir de las profundidades del más allá, recordando a Roma el crimen del que fue víctima. Uno de los pescadores, temblando, corre hacia el Vaticano para dar aviso de lo ocurrido, convencido de que Formoso ha regresado a reclamar justicia. La noticia de la aparición del cadáver en el Tíber se esparce rápidamente, y el Papa Teodoro II, que ha ascendido al trono tras el convulso final de Esteban, recibe la información con una mezcla de asombro y temor. Teodoro es un hombre devoto, profundamente perturbado por los acontecimientos que han empañado el prestigio de la Iglesia. La aparición del cuerpo de Formoso en el río no le parece un simple accidente, sino un signo divino, un recordatorio de que los actos profanos de sus predecesores deben ser reparados. En una audiencia solemne con la curia, Teodoro declara que el cadáver de Formoso debe ser recuperado y enterrado nuevamente, esta vez con los honores que su título y legado merecen. Para Teodoro, esta es una oportunidad de redimir a la Iglesia de su reciente degradación, de purificar el nombre de su institución y devolver algo de paz al alma de un papa injustamente maltratado. Aunque algunos miembros de la curia muestran dudas y murmuran en voz baja,
La mayoría apoya su decisión, quizá motivados tanto por la culpa como por el temor a la maldición. Unos días después, en una madrugada fría y oscura, el cadáver de Formoso es llevado nuevamente por las calles de Roma, pero esta vez envuelto en un manto de respeto y solemnidad. Una procesión silenciosa, encabezada por Teodoro y varios miembros del clero, acompaña el cuerpo hacia la Basílica de San Pedro. El aire parece más denso de lo normal, y el silencio entre los asistentes es total, como si el espíritu del propio Formoso caminara entre ellos, vigilando cada paso, cada murmullo. Los pocos ciudadanos que se atreven a observar la procesión desde la distancia lo hacen con gestos de reverencia y terror. La historia del juicio, la maldición, la muerte de Esteban VI y ahora esta procesión nocturna han tejido una leyenda alrededor de Formoso que va más allá de la fe o la superstición. Para muchos, Formoso ya no es simplemente un papa. Es una figura espectral, un símbolo de justicia divina que persigue a quienes osan profanar los límites sagrados. Al llegar a la basílica, el cuerpo de Formoso es colocado sobre un altar, y Teodoro ordena una misa solemne de purificación. La atmósfera dentro de la basílica es solemne, y las luces de los candelabros proyectan sombras profundas en los muros, como si las mismas paredes se encontraran bajo el escrutinio de un poder superior. Los clérigos murmuran oraciones en voz baja, algunos con los rostros demacrados, y cada uno de ellos parece sentir que la mirada invisible de Formoso cae sobre sus hombros, juzgando sus pensamientos y actos. Finalmente, el cuerpo de Formoso es depositado en su nueva tumba, y el silencio que cae sobre la basílica es abrumador. En ese instante, algunos aseguran haber sentido un aire helado recorrer el lugar, un frío que cala hasta los huesos, como si la sombra de Formoso dejara una última advertencia antes de abandonar este mundo. Teodoro, con el rostro serio y la mirada baja, observa cómo la tumba es sellada. Para él, este acto representa una tentativa de reconciliación, un paso hacia la redención de la Iglesia, aunque en el fondo de su ser sabe que algunas heridas nunca se cerrarán completamente. En los días siguientes al entierro, una historia comienza a circular por Roma. Se dice que, durante el entierro, un anciano clérigo que asistió a la ceremonia murmuró una profecía en voz baja, un presagio inquietante que parece haber surgido como un eco de la propia maldición de Formoso. Según el relato, el anciano afirmó que si alguna vez el nombre de Formoso fuese olvidado, la Iglesia caería en una crisis sin precedentes, y sus líderes pagarían un precio terrible por haber mancillado la memoria de uno de sus representantes. Esta profecía se convierte en el nuevo susurro que recorre Roma, un augurio oscuro que la gente repite en voz baja cada vez que un nuevo escándalo o conflicto sacude al Vaticano. Y aunque algunos intentan ignorarla o reírse de ella, otros, especialmente aquellos que recuerdan el destino de Esteban VI, comienzan a tomarla en serio. La profecía se convierte en un recordatorio constante de que la justicia divina, aunque invisible, siempre encuentra la manera de manifestarse. Poco tiempo después, empiezan a circular rumores sobre apariciones en la Basílica de San Pedro. Algunos miembros del clero afirman haber visto una figura alta y solemne que recorre los pasillos en silencio. Dicen que esta sombra parece detenerse en cada altar, como si buscara un descanso que nunca llega. Otros aseguran que, en las noches más frías, se percibe un frío inexplicable en ciertos rincones, un aire pesado que cala en los huesos y que parece traer consigo los ecos de aquel juicio grotesco. Entre los que han visto la figura, algunos describen una sensación de paz, mientras que otros, especialmente aquellos que participaron en el juicio a Formoso,
sienten un temor profundo, como si cada paso de la sombra fuera una advertencia. Y cada vez que un nuevo escándalo o conflicto sacude los cimientos de la Iglesia, la leyenda de Formoso resurge, y la profecía de su maldición se convierte en una advertencia que mantiene en vilo a todos aquellos que han tomado decisiones impulsadas por el odio y la ambición. La historia de Formoso y su juicio póstumo se convierte en parte del folclore de Roma, una leyenda que mezcla lo sagrado y lo profano, el poder y el castigo. Para algunos, Formoso es un símbolo de justicia divina. Para otros, un recordatorio de que el pecado y la traición nunca quedan impunes. Los clérigos que, en secreto, creen en la profecía de Formoso, la transmiten en susurros a las generaciones futuras, quienes a su vez la guardan como un secreto temido y respetado. Con el tiempo, la figura de Formoso se convierte en una advertencia para los papas futuros, un ejemplo del peligro que supone el abuso del poder y el abandono de los principios sagrados en pos de la ambición personal. Y así, cada vez que la Iglesia atraviesa momentos de crisis, el nombre de Formoso regresa a los labios de los habitantes de Roma, como si su sombra, incansable y vigilante, aún recorriera la Basílica de San Pedro, recordando a quienes lo profanaron que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Roma, años después del reentierro de Formoso. El tiempo ha pasado, pero la leyenda de Formoso no ha sido olvidada. A lo largo de los años, la historia del Papa maldecido, exhumado y juzgado después de su muerte, ha permanecido en la memoria colectiva de Roma, susurrada por los habitantes y contada en secreto entre los miembros del clero. Cada vez que un escándalo sacude al Vaticano, cada vez que las sombras de la corrupción y la ambición se acercan a los muros de la Iglesia, el nombre de Formoso reaparece, como una advertencia que nunca deja de resonar en las mentes de aquellos que recuerdan su historia. La Basílica de San Pedro, donde finalmente descansa el cuerpo de Formoso, es también el escenario de extraños rumores y manifestaciones. La presencia de una sombra alta y solemne que deambula en silencio por los pasillos ha sido vista por varios clérigos en distintas noches del año. La sombra, que se desplaza como un vigilante silencioso, parece detenerse en cada altar, en cada rincón oscuro, como si evaluara la devoción y la pureza de quienes han osado ocupar su lugar. Los pocos testigos que han visto esta figura aseguran que, aunque su rostro es indistinguible, su porte y sus pasos revelan un aire de solemnidad que inspira tanto reverencia como temor. Un año particularmente frío, durante una misa solemne en la basílica, un extraño incidente estremece a los presentes. Los candelabros, colocados alrededor del altar, comienzan a parpadear sin motivo aparente, y un viento inexplicable atraviesa el lugar. El silencio se hace pesado, y algunos de los fieles, inquietos, vuelven sus miradas hacia las altas columnas que sostienen la estructura. En la penumbra de la basílica, algunos aseguran ver una figura sombría que parece observarlos desde las sombras, inmóvil y vigilante. Entre los presentes, varios sacerdotes intercambian miradas nerviosas, sabiendo que el recuerdo de Formoso sigue acechándolos. Uno de ellos, un joven monje recién llegado a Roma, escucha las palabras en voz baja de un anciano que ha servido durante décadas en la basílica. Formoso nunca dejó este lugar, murmura el anciano. Su sombra es el testigo de que el poder divino nunca puede ser profanado, sin consecuencias. En el Vaticano, la leyenda de Formoso se ha convertido en algo más que un recordatorio. Es un temor latente, un símbolo de advertencia que impregna cada decisión importante. Algunos papas han llegado incluso a visitar en secreto la tumba de Formoso en San Pedro, inclinándose ante ella en un gesto de respeto y arrepentimiento,
como si al rendirle homenaje quisieran evitar el destino de Esteban VI. No es raro que, en los tiempos de crisis o cuando un papa enfrenta amenazas internas, se susurre en voz baja la profecía del anciano clérigo. Si el nombre de Formoso es olvidado, la Iglesia enfrentará su castigo. La historia del papa juzgado post-mortem ha alcanzado tal poder que algunos cardenales, al enfrentarse a decisiones difíciles, visitan la tumba de Formoso para pedir consejo o simplemente recordar el peligro de anteponer sus ambiciones a la misión divina. Para muchos, Formoso representa el recordatorio de que la Iglesia debe ser guiada por principios espirituales y no por intereses humanos, y su historia se convierte en un freno moral para aquellos que sienten tentación de abusar de su posición. Con el paso de los años, las historias de apariciones y fenómenos inexplicables en la basílica se han convertido en parte del folclore de Roma. A veces, cuando algún escándalo sacude el Vaticano, los fieles afirman haber visto la sombra de Formoso más claramente, como si su espíritu se manifestara en momentos de crisis, recordando a la Iglesia las consecuencias de la injusticia. Hay quienes aseguran haber escuchado susurros en latín en los pasillos de San Pedro, palabras que, aunque ininteligibles, llevan un peso y solemnidad que pone en vilo a los testigos. Uno de estos relatos proviene de un diácono que, una noche de invierno, mientras encendía las velas del altar, sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio una sombra larga y oscura que parecía observarlo. La figura permaneció inmóvil solo un instante, pero fue suficiente para que el joven huyera del lugar, temblando. Al contar lo sucedido, fue advertido de que aquello no debía mencionarse a los superiores. Los ancianos de la curia saben que, aunque la Iglesia pretenda avanzar y olvidar sus errores, el eco de la historia de Formoso persiste, impidiendo que la verdad sea enterrada completamente. Para algunos dentro de la Iglesia, la leyenda de Formoso es un símbolo de justicia divina, un recordatorio de que el poder terrenal tiene sus límites. En reuniones privadas, cuando el Vaticano atraviesa momentos de tensión o conflicto, algunos altos clérigos repiten la profecía en voz baja, como si temieran que al olvidar el nombre de Formoso, la Iglesia quedara expuesta a una nueva catástrofe. La figura de Formoso y su maldición se han convertido en parte de la cultura de Roma, una advertencia viva para cada papa, obispo y cardenal que asume un cargo dentro de la Iglesia. La última escena de este capítulo muestra a un joven papa, recién electo, que, consciente de la historia de Formoso, visita su tumba en San Pedro. En la penumbra de la basílica, se arrodilla en silencio frente a la piedra fría que guarda los restos de su antecesor, murmurando una oración de perdón. Sabe que no puede cambiar el pasado, pero espera que su respeto y humildad apacigüen el eco de la maldición que ha sobrevivido a los siglos. Y mientras se aleja de la tumba, siente en el ambiente un aire pesado, como si algo o alguien vigilara cada uno de sus movimientos, recordándole que, aunque esté en el trono de Pedro, su poder siempre estará sujeto a un juicio superior. El nombre de Formoso queda inscrito en los anales del Vaticano, y su historia se convierte en una advertencia que cada generación de líderes eclesiásticos aprende a respetar. La figura de Formoso, aunque invisiblemente, continúa recorriendo los pasillos de la Iglesia, y su sombra es percibida en momentos de silencio, cuando el poder terrenal amenaza con sobrepasar los principios sagrados. Así, la leyenda de Formoso permanece como un eco constante, un recordatorio de que la justicia y la fe son fuerzas que ningún hombre puede profanar impunemente. Los rumores sobre su sombra y la profecía que advierte el fin de la Iglesia continúan, como si el espíritu de Formoso
en un último acto de redención, siguiera velando desde la oscuridad para que el poder que una vez fue profanado sea guiado por la rectitud. Y así, el Vaticano guarda un silencio reverente sobre el pasado, sabiendo que en los rincones oscuros de San Pedro, la historia de Formoso aún vive y que su espíritu permanece inquebrantable, una advertencia eterna para todos aquellos que intenten subvertir el sagrado legado de la fe.